La Capilla Sistina es la estancia más conocida del conjunto de la Ciudad del Vaticano. Originalmente servía como capilla de la Fortaleza Vaticana y fue conocida anteriormente como la Cappella Magna. Tomó su nombre del Papa Sixto IV, quien ordenó su restauración en 1477. Actualmente es la sede del cónclave, la reunión en la que los cardenales electores del Colegio Cardenalicio eligen a un nuevo papa. Pero la fama de la Capilla Sistina se debe principalmente a las pinturas que realizó Miguel Ángel en su testero, donde incorporó el Juicio Final, y en esa magnífica bóveda pintada al fresco. Durante el pontificado de Sixto IV, la capilla fue decorada en sus laterales por algunos pintores de la época, dejando la bóveda como un cielo estrellado. Pero fue entre el año 1508 y 1512 cuando, por encargo del Papa Julio II, Miguel Ángel decora la bóveda, creando una obra de arte sin precedentes que cambiaría el curso del arte occidental. Cuando Miguel Ángel Buonarroti comenzó a pintar los frescos de la Capilla Sistina, ya era un artista consolidado. La belleza sublime de la Pietà de San Pedro, realizada en 1499, lo había consagrado ya con solo 24 años como el máximo escultor de su tiempo. Desde ese momento se lo disputaron los grandes clientes. En Florencia esculpió el gigantesco David y se le encargó que pintara el fresco de la pared de la sala del Consejo del Palazzo Vecchio, junto a Leonardo. El Papa Julio II quiso traerlo a Roma para que realizara su tumba. Un grandioso proyecto que entusiasmó al artista. Pero el Papa cambió de opinión y declinó el proyecto, expulsando a Miguel Ángel cuando éste se dirigió a él para cobrar parte de sus trabajos. Buonarroti abandonó Roma por esta afrenta, pero el Papa insistió para que trabajase y marchó en su busca para encargarle un nuevo proyecto: los frescos de la bóveda de la Capilla Sistina. El 8 de mayo de 1508 se acordó ya un primer plan, pero al artista le pareció cosa pobre. Por ello el contrato se revisó en junio, se doblaron los emolumentos y el artista obtuvo la libertad de pintar lo que quisiera. No solo el techo, sino también en las pechinas y en las lunetas. Para entonces Miguel Ángel había adquirido un conocimiento profundo del cuerpo humano. Cabe recordar que siendo muy joven residió una buena temporada en el monasterio florentino de Santo Espíritu, diseccionando los cadáveres de la morgue, y así llegó a conocer hasta el último músculo del cuerpo humano, sin olvidar sus órganos internos. Miguel Ángel era capaz de impartir toda una lección magistral de anatomía con un cadáver en sus manos, revelando detalles que ni siquiera los médicos de la época conocían. Los problemas comenzaron ya con el andamiaje. Los 460 metros cuadrados de la bóveda de la Capilla Sistina y trabajar a una altura de más de 20 metros habría hecho temblar a los más expertos pintores.
La mayor dificultad era la pintura al fresco, una técnica que no permite errores o vueltas atrás y exige tiempos muy breves. Una vez preparados los cartones de los dibujos, hay que dividir el conjunto en partes para que puedan ser completadas en un día, pues pasado ese tiempo el enlucido se seca y ya no absorbe el color. El tamaño gigantesco de las figuras y la dificultad de aplicar la pintura a estos techos curvos convierten a este fresco en una creación excepcional. El propio artista comentó en sus escritos el dolor que le provocaba trabajar desde estos andamios. El fresco del Diluvio Universal, realizado con técnicas heterogéneas, acabó en desastre. La receta florentina del enlucido no funcionaba con aquellos materiales en el clima de Roma. En poco tiempo afloraron los mohos y la pintura hubo de ser parcialmente suprimida y rehecha desde el principio. Entretanto, el Papa estaba impaciente, hasta el punto de que le amenazó con tirar al artista de los andamios y en una ocasión le llegó a pegar con un palo. Finalmente, ablandado por medio de regalos unas veces y amenazado y acosado otras, Miguel Ángel acabó por fin la obra que se inauguró el 31 de octubre de 1512. Sin embargo, aquellas escenas supuestas del Génesis que están en la famosa bóveda no parecían responder a la iconografía tradicional de la Iglesia. Hoy todavía los expertos creen descubrir mensajes, la mayoría de calado humanista e incluso heréticos, que Miguel Ángel ocultó en el mismo corazón del Vaticano. ¿Aquello era un acto de rebeldía frente al Papa? ¿Era la genialidad del artista? Uno de esos mensajes se encuentra precisamente en una de las imágenes centrales, la que muestra la creación de Adán. Para empezar, pintó un Dios envejecido, similar a los patriarcas de la Iglesia, cuando hasta aquel momento Dios se le representaba con el rostro de Jesús como imagen del Padre. Y además se trata de alguien muy cercano, vestido solo con una túnica rosa, cuyo gesto busca aproximarse a su creación. Miguel Ángel, tras la negociación con el Papa, había obtenido una plena libertad para sus trabajos. Y lógicamente aquello daba lugar a especulaciones. Fue entonces cuando algunos repararon que aquel Adán tenía ombligo, prueba evidente que había nacido de parto de una mujer y no había sido creado de la nada. El mensaje era revolucionario. ¿Existía la mujer antes que el hombre? ¿O por el contrario, el hombre provenía de una especie existente a la que se había dotado de inteligencia? O quizás Miguel Ángel no había pretendido representar la creación del hombre, sino algo aún mucho más profundo que toda la humanidad debía conocer. Pero fue en 1990 cuando el doctor Frank Lindmexberger identificó
en el manto que cubre a Dios y a las figuras que le acompañan, la imagen de un cerebro humano, y publicó sus conclusiones en la revista de la Asociación Médica Norteamericana. Allí argumentó de forma muy convincente que Miguel Ángel había ilustrado la anatomía de la sección de un cerebro, y no sólo de su silueta, sino tanto de la superficie externa como la externa, con elementos claramente identificables como el lóbulo frontal, el cerebelo o el quiasma óptico. Pero fue años más tarde de la publicación de la teoría del Dr. Messberger cuando otros médicos, los neuroanatomistas Ian Suk y Rafael Tamargo, publicaron en la revista Neurosurgery un segundo estudio que llegaba más lejos. Según estos científicos, los posibles errores detectados en el tratamiento de sombras, caída de ropajes e incluso alguna anomalía anatómica en el cuello de Dios, detectados por historiadores del arte, en realidad serían recursos utilizados por Miguel Ángel para representar de forma camuflada la médula espinal humana que asciende hasta el cerebro. Quizás Miguel Ángel lo que pretendía decirnos es que la conexión con Dios se encontraba en nuestro cerebro. Algo que otras culturas ya habían anticipado, indicando que aquella conexión se realizaba a través de la glándula pineal que se encontraba en el centro de nuestro cerebro. Debido a la forma de la glándula pineal, los sumerios la habían representado como una piña. Los egipcios lo habían representado como el hipotálamo, con una especie de ojo o tercer ojo que representaba esa glándula. Los hindúes lo habían representado a través del dios Shiva como el tercer ojo. Tercer ojo que podemos encontrar en algunos capiteles de algunas iglesias de los templarios, como Eunate. Y múltiples piñas que encontramos a lo largo de las iglesias del Camino de Santiago. ¿Pero debemos dar por buena esta interpretación? ¿O habría otra interpretación que sería más correcta? La respuesta la encontramos muy cerca de la Capilla Sistina, en el patio interno que conduce a los museos vaticanos. Allí encontramos una escalera de doble entrada que fue diseñada por Miguel Ángel, y sobre aquella escalera se encuentra una piña de 4 metros de altura.
here.